Dios nos ha dejado mandamientos. Y aquí en la tierra nosotros tenemos que cumplir leyes, porque si no, nos pueden multar, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que nos sujetemos a los gobernantes, a las leyes de la tierra. ¿Cuánto no más nos vamos a sujetar y a obedecer los mandamientos que Dios manda? Vamos a leer su palabra y dice, puede sentarse, hermano, el gran mandamiento. Esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que lo pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye, pues, Israel, y cuida de no ponerlos por obra, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás a ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. El gran mandamiento de Dios es que cumplamos los decretos, las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Son mandamientos que Dios nos ha dado, que dice que los tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir lo que Dios dice en su palabra. Todos los estatutos, todos los mandamientos. Y no solamente los vas a cumplir tú, sino que dice que se los vas a enseñar a tus hijos. No se los vamos a enseñar un día, sino que está prolongado cómo tenemos que enseñárselo. Se los tenemos que enseñar, dice la palabra, al levantarnos, al acostarnos y andando por la calle. ¿Por qué es importante que usted y yo le expliquemos a nuestros hijos cuáles son los estatutos, los mandamientos, la ordenanza que Dios nos ha dado? Para que los instruyamos a nuestros hijos en su palabra, para que cuando ellos estén por la calle o cuando no estén con nosotros, ellos traigan a su mente y esté en su corazón esta palabra, y no haya nadie que los engañe allá afuera. Aunque su hijo crezca, usted ya ha sembrado lo que Dios le mandó que hiciera. No tenemos que cansarnos de hablarle a nuestros hijos lo que Dios manda. Lo principal es enseñarle a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Es uno de los principales mandamientos. Desde que su hijo está en su vientre, su hijo escucha.
Científicamente está comprobado. Usted tiene que ser obediente a lo que el Señor le manda. No se canse de enseñarle a su hijo la palabra por la mañana, al acostarse y cuando ande por la calle. Es un mandato de Dios que le va a pedir cuenta como padre y como madre, que tiene que cumplirlo. Amén. Dice Salmo 119:9. Vamos a buscarlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para que no peque contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tu testimonio más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. La palabra de Dios siempre está hablando que tenemos que guardar los mandamientos, los estatutos y no olvidarnos de su palabra, que los tenemos que poner por obra. Amén. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios dice que el joven guardará su palabra con todo su corazón. Con la palabra de Dios es que el joven limpia sus caminos. Con la palabra de Dios, con la palabra que el padre le enseñe al hijo y a la hija, le va a ayudar a que él limpie su camino de lo que se está desviando. Porque dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres son la palabra de Dios que usted le está enseñando. Las cosas buenas. Porque usted un día le va a entregar cuenta a Dios por sus hijos. Cómo los instruyó, qué les enseñó. Si usted le habló al acostarse, si usted le habló al levantarse, si usted le habló cuando anda por el camino. ¿Cuántos estamos haciendo ese mandato? ¿Cuántos estamos inculcando la palabra de Dios por la mañana, por la noche y cuando andamos por la calle con nuestros hijos? Es importante que nuestros hijos sean instruidos de la palabra de Dios, porque sus hijos han venido con un propósito a la tierra. Y ese propósito se cumplirá conforme usted lo instruya y le enseñe. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sus promesas son amén y amén. Cuando yo leía, buscaba y decía, ¿será que yo como madre tengo que instruirlo solo cuando sea niño? La instrucción de un hijo es hasta que Dios venga por él. El que usted y yo le enseñemos la palabra a nuestros hijos es en todo tiempo. No importando la edad. No porque nuestros hijos ya son grandes y ya los hemos instruido, tenemos que dejar de hablar de la palabra de Dios. Cuando andemos en el camino, cuando andemos con ellos caminando, traigamos a memoria la palabra de Dios para que sean limpiados sus caminos y sean edificados. Yo le agradecí al Señor que traía esto a mi vida, esta palabra, y le pido a Dios que me ayude a hacerlo como Él manda. Pocas veces cuando andamos en el camino le hablo a Dios de la palabra, pero lo he hecho, pero pocas veces.
Sí que lo tengo por costumbre de hacerlo por la mañana y por la noche. Eso sí lo he estado haciendo. Pero ahora tengo que hacerlo cuando ande en el camino con ellos. Porque es un mandato que Dios me manda. Amén. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que guardaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que la tomes en posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. La palabra de Dios la tenemos que poner por obra todos los días. Cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, vamos a leer el 7, dice: allí comerás delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda la obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Cuando nosotros ponemos a cumplir, a poner por obra la palabra de Dios, dice que nosotros y nuestra familia se va a gozar de lo que Dios nos ha dado, lo que hemos trabajado, los frutos de nuestras manos. Porque el que nos ha bendecido es nuestro Dios. Si tenemos un trabajo es porque Dios nos dio ese trabajo. Muchos buscan y no tienen. Y si usted lo tiene es porque Dios se lo dio para bendecirlo. Amén. Dice el versículo 11: y al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para ponerlo en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestro sacrificio, vuestro diezmo, la ofrenda reservada de vuestras manos. Este es el lugar que Dios ha elegido para usted y para mí, para que usted aquí traiga su sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que ahora traemos? Un corazón contrito y humillado. Es en la casa de Dios en donde nosotros recibimos bendición y de lo que Él nos ha dado le damos. Entonces dice en el 12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, así como el levita que habita en nuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, solo en el lugar que Jehová escoja. Es solamente en el lugar que Dios ha escogido, es donde nosotros vamos a traer de lo que Él ha bendecido nuestras vidas. Amén. Es en el altar de Dios que vamos a traer todo lo que Él ha dicho, el holocausto. Antes tenían que llevar un animalito y ofrecer un sacrificio, pero ya el sacrificio ya fue hecho por medio de Jesucristo. Ya la sangre fue derramada en la cruz. Ya nosotros no tenemos que derramar sangre de un animal para hacer un sacrificio, porque el mejor sacrificio es el de Cristo. Amén. Entonces el único sacrificio que Él le pide es su corazón, humillado y quebrantado a Él. Dice que también nosotros tenemos que traer vuestros diezmos, las ofrendas recibidas de nuestras manos y todo lo que le hayamos prometido a Dios. Todo lo que usted le prometa a Dios, todo lo que usted diga: Señor, hoy yo te voy a llevar esto. Desde que antes que usted sale de su casa, usted dice, se acuerda de la ofrenda, ¿verdad? Entonces usted ya allí ya lleva una ofrenda que la palabra lo habla. Entonces usted ya lo prometió, lo consagró para el Señor. Entonces usted en obediencia se lo trae al Señor. Amén. Los estatutos y las ordenanzas de Dios son leyes que tenemos que cumplir. Es un mandato de Dios.
Son los mandamientos que Dios nos manda a cumplir. Son normas que tenemos que cumplirlas. Porque si usted y yo no las cumplimos, Dios nos va a pedir cuenta. Y entonces nosotros no vamos a tener excusa en aquel día. Porque por eso Él nos habla por medio de su palabra, para que nosotros, si no estamos en obediencia, nos ponemos a cuenta con Dios, le pedimos perdón y obedecemos a hacer lo que Él manda. ¿Cuántos aquí manejan y tienen coche? Para usted obtener el carnet de conducir, tuvo que aprenderse unas leyes, ¿verdad? Y yo creo que son muchas. Y usted, hasta que no las hizo bien, no lo aprobaron y le dieron su carnet. Cuando usted y yo cumplimos esas leyes, somos aprobados por Dios como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usted está peleando una corona de vida. Usted se tuvo que aprender todas las leyes para ponerla. Y si usted se salta una y va la policía, a usted lo multan. Si usted no lleva el carnet de conducir, dice que es por 10 euros que lo multan. Estuve buscando para decirle esto. Y dice que 200 euros si no está autorizado a conducir. 500 euros y 4 puntos te quitan. Los que conducen, ¿es así o no? Y hay multas que son más de 500 euros. Entonces, usted se da cuenta que aquí en la tierra, si usted no cumple, lo sancionan. ¿Cuánta gente que yo he escuchado, lo que le digo, que me ha dicho, he tenido que trabajar solo para pagar multas? Porque me crucé esta señal, me vio un policía. Y ese hombre que me contaba no tenía ni un euro en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque no cumplió. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes de aquí en la tierra con las leyes de los cielos? Que cuando nosotros reconocemos que estamos mal, Dios tiene misericordia de nosotros y nos bendice más de lo que nos ha bendecido. Imagínense en aquel tiempo, cuando era ojo por ojo, diente por diente, yo creo que actualmente ya no existiera ningún ser humano, le digo, a cómo está el mundo actualmente, y si fuera como en la ley de Moisés, yo creo que ya no existiera nada. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros alcanzáramos misericordia y salvación. Y que cuando nosotros falláramos a Dios y no pusiéramos por cumplimiento los mandamientos, la ordenanza y los estatutos de Dios, alcanzáramos misericordia con Él. Estamos a tiempo para cumplir los mandamientos, los estatutos y la ordenanza del Señor. No esperemos que venga la mano de Dios a corregirnos cuando nos está haciendo que escuchemos las cosas con amor y con misericordia. Ese es el amor que Dios tiene por tu vida y por la mía. Que cuando Dios dice que mientras no hay ley, no hay pecado. Mientras tú no tienes el conocimiento de esta palabra, no se te es tomada como pecado. Pero cuando ya tú tienes el conocimiento de lo que significa los mandamientos, los estatutos y la ordenanza de Dios para ti, para tus hijos, para la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Dice su palabra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, de los que guardan los mandamientos del Señor. De los que aman a Dios hay bendición. De los que traen a cumplir la generación que se encarga de enseñar, de instruir a las palabras del Señor, los que le amamos, vivimos
en bendición, en misericordia del Señor. Los que nos esforzamos, porque estamos en este mundo, en este camino, porque somos creyentes y seguidores de Cristo, porque estamos esforzándonos para hacer las cosas bien. ¿Por qué no nos desviamos y nos vamos al mundo? Porque sabemos que nosotros tenemos una corona de vida. Usted y yo estamos peleando porque no nos sancionen, porque nadie nos quite la corona, para que nadie te la arrebate. Dice que el Señor es el que hace misericordia con millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso es importante que guardemos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Yo creo que casi todos. Dice la palabra que estos 2 mandamientos se encierran en 2. Vamos a leer Marcos 12:31. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos el reino de Dios, y ya nadie se atreverá a preguntarle. El amar a tu prójimo como a ti mismo dice que es más que un holocausto y un sacrificio. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que si al hombre que lo vemos no lo amamos, ¿cuánto más vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos? Entonces, para yo poder decir que amo a Dios, primero tengo que amar a mi prójimo, porque a Él lo veo y a Dios todavía no lo he visto tal como Él es. Es un mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se encierran esto en 2? Porque si usted ama a Dios, usted va a amarlo con todo su corazón, usted va a guardar sus mandamientos, usted va a guardar su ordenanza, usted va a guardar su estatuto. Usted va a guardar el día del Señor, usted no lo va a profanar. Y si usted ama a su prójimo, entonces usted no lo va a matar, no va a cometer adulterio, no va a decir falsos ni mentiras contra su prójimo. Usted, como ama a Dios, va a honrar a su padre y a su madre para que le vaya bien en la tierra y se le alarguen los días y no se le acorten. Entonces, cada mandamiento está escrito por un motivo. No solamente amar a Dios y ya está. Si amamos a Dios, no vamos a ir tras dioses ajenos. Si amamos a Dios, los que están en el mundo buscan los ídolos, buscan las imágenes, buscan las cosas paganas, se deleitan en ellas, pero los que amamos a Dios sabemos que solamente tenemos que adorar a un solo Dios. Entonces, si yo digo que amo a Dios, entonces yo solo voy a adorar a un Dios. Si yo digo que amo a Dios, entonces yo solo me voy a consagrar para mi Dios. Amén. Para terminar, vamos a leer en Colosenses 3:13. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así, si alguno tiene
quejas contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Hijo de Dios vive lleno de amor. El Hijo de Dios ama como Dios le manda. Cuando Dios a mí me hablaba acerca de por qué es importante instruir a nuestros hijos en los mandamientos y en el hablarle, y yo le decía, Señor, ¿y por qué cuando andemos por las calles? Porque mayormente nosotros sabemos que hablamos la palabra de Dios en la casa, nunca lo hacemos en la calle, es raro que lo hagamos. Entonces Dios me decía, cuando ellos vean alrededor y vean las cosas del mundo, tú le tendrás que decir por qué no participamos en ellas. Porque Dios nos sacó de la esclavitud, ya me decía. Nosotros cuando no teníamos a Cristo estábamos esclavizados, estábamos atados al pecado. Nosotros íbamos a adorar a otros dioses. ¿Por qué Dios me hablaba de los mandamientos y de los estatutos? Para que nuestros hijos no vayan tras dioses ajenos. Para que no, como mucho en Nicaragua, que se celebra la Purísima, que le dicen. Y los creyentes, nosotros nos vamos, eso se hace en diciembre. Entonces, algunos niños sí van porque dan cosas. Entonces mi mamá me decía, mira, voy a ir a la Purísima que van los niños. No, mamá. Usted no me va a llevar a mis hijos a que mis hijos vayan donde están consagrando imágenes y ídolos. Yo les estoy enseñando a mis hijos que solo hay un Dios, le dije. Vos estás loca, me dice mi mamá. Si es que es niño, ¿qué sabe? Él no sabe, pero yo sí. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le es tomado por doble pecado. Si yo sé que tengo que enseñarle a mis hijos que solo hay un Dios y que solo a Él tengo que honrar, entonces yo no tengo que consagrarlo más que para mi Dios. Mis hijos le pertenecen a Cristo, le dije, no le pertenecen a nadie más. Por lo tanto, los consagraré solo para Él. Que el mundo haga lo que quiera, pero yo no lo voy a hacer. Por eso Dios me decía en su palabra, cuando la leía, dice en el capítulo 2, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Cuando está el temor de Dios, nosotros vamos a guardar lo que Dios manda. Cuando el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo y es una nueva criatura, le entra un temor en el corazón que no le permite hacer ya lo que un día hizo cuando no tenía la verdad. Pero cuando el hombre y la mujer que no tiene temor de Dios, va como las aguas, a donde corra, a donde vaya. Como dice un dicho, ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. ¿Nosotros dónde tenemos que ir solo? Donde nuestro Dios. ¿Dónde, qué decía la palabra? Solo al lugar que Dios escogió. ¿Dónde vamos a llevar solamente a nuestros hijos? A la casa de Dios. Por eso es importante que usted esté ajuntado con una persona que tiene a Dios. Y si no la tiene, usted le enseñará, usted lo instruirá, porque dice la palabra que por medio de usted Él es santificado. Su esposo se santifica por medio de usted como creyente. Pero si usted no lo instruye ni en la mañana, ni en la noche, ni por la calle, entonces va a llegar un tiempo en que sus hijos van a hacer todo. Estarán aquí en la iglesia y también estarán en el mundo. Participarán de las cosas de la iglesia y querrán participar de las cosas del mundo. Pero Dios nos va a pedir cuenta. Todo lo que usted haga aquí en la tierra, usted le va a entregar cuenta a Dios. Yo todo lo que haga y le enseñe a mis hijos, le voy a entregar cuenta a Dios. Si la palabra de Dios me manda que lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer.
¿Por qué voy a cumplir más las leyes de la tierra cuando esto se va a acabar y no cumpliré las leyes de Dios? Es importante que cumpla las dos, porque si no le va a pasar como mi amigo, que se va a quedar sin ni un dinero porque pagaba una multa y otra. Entonces, usted siempre traiga a su memoria la palabra de Dios. Quede bien primeramente con Dios. Si usted queda bien con Dios, también queda bien con los hombres. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas y a enseñársela a nuestros hijos, para que nuestros hijos se lo enseñen a los hijos de sus hijos, para que venga la primera, la cuarta y la quinta generación a ser bendecida por Dios, para que ellos alcancen los propósitos que Dios preparó. Usted necesita enseñarle día y noche, y cuando vaya por el camino, la palabra de Dios.